Bueno, ¿cuál es el problema con el ejercicio número 5? Calcule la constante de equilibrio de condiciones estándar de las siguientes reacciones. Ese punto 0,59 lo hace a 25 grados centígrados. Eso salió de la ecuación de Nernst. Ya intentó al menos colocar 25 grados centígrados en la ecuación de Nernst. Es el ejercicio 5 de la primera tarea. Eso pasa cuando ustedes solamente aplican fórmulas y no tratan de deducir de dónde sale primero la expresión que están utilizando con ese valor de 0,059. Por eso yo les doy la ecuación de Nernst. No necesito andar haciendo un formulario para ahí deducir. Hay que razonar un poco, chicos. La ecuación de Nernst es utilizada, sí, pero siempre y cuando tengamos los valores de potencial estándar y tengamos las concentraciones, pero aquí les están diciendo a condiciones estándar. No entiendo por qué se van a la ecuación de Nernst para el ejercicio 5. Ok, no sé si ahí me alcanzan a escuchar. Ahí me alcanzan a escuchar mejor. Bueno, sí. Que las condiciones a las cuales se están calculando la constante de equilibrio son las condiciones estándar. ¿Por qué tiene que utilizar en ese caso la expresión que usted me estaba comentando, donde utilizan una pendiente de 0,059? ¿Ya o todavía no? Lean el capítulo del Castellan donde piden ese ejercicio. Ahí hay una deducción también para calcular la constante de equilibrio. Yo les estoy diciendo que la constante de equilibrio a condiciones estándar la determinan del potencial estándar. ¿Cuál es el problema?
profe, Bueno, profe, ajá. tengo una duda yo en el ejercicio 7, en el 17.4, donde están pidiendo que calculemos la energía eléctrica para obtener 1 kilogramo de los materiales, pero dice de los materiales activos, entonces ahí no logro entender. ¿Cuáles son los materiales activos? ¿Cuál es su reacción? ¿Quiénes son los que Mm, reaccionan? ¿Serán los reactivos? Claro, o sea, ¿quiénes son los que reaccionan del lado de los reactivos? Dióxido de níquel y óxido de hierro, ¿Son esos? ¿De dónde más? Son los materiales pero activos. por ejemplo, yo estaba pensando sacarlo de las leyes de Faraday, la corriente, pero ahí nos faltaría el tiempo, ¿no? Pues sí, pero les están diciendo energía eléctrica. ¿Cuál es la energía eléctrica? ¿Cuáles son las unidades? Energía eléctrica, amperios, ¿no? No. Ahí es donde está La su corriente. confusión, por eso no logra identificar cuáles son los materiales activos y de dónde va a sacar de la energía eléctrica. La vez pasada yo les había dicho que la energía eléctrica la íbamos a tomar de la energía libre de Gibbs porque son las mismas unidades. No, Entonces, sería watts, ¿no, verdad? no, tendrías que determinarlo en joules, te lo están pidiendo en watts. No, No, ahí está. Entonces ahí la energía eléctrica es en... aquí es el problema en el 17.4. No, entonces se determina a partir de la energía libre de Gibbs. Es correcto. Oiga, profe, ¿no cree que podríamos hacer una resolución de algunos ejercicios? Espérenme. Acá está. Ya. Acá está. La ley de Ohm, potencial eléctrico. Ok, la energía eléctrica es, unidades son watts por hora. Era la potencia por el tiempo, pero de la misma forma como lo están colocando ahí, los watts son equivalentes a joules por segundo. Entonces, la única forma de definirlo en el ejercicio es dejarlo en un segundo y colocar solamente joules por las unidades que les están pidiendo, joules por kilogramo de materiales activos, eso es lo que les están pidiendo en el 7.4. Esa es la explicación de por qué ustedes están deduciendo de ahí cuánta energía eléctrica se puede obtener por kilogramo de materiales activos de la celda. ¿Cuáles son los materiales activos? Ya lo dijo tu compañero. Es el hierro y el óxido de níquel. Y las unidades del joules que les da, se los dan en joules por mol, ¿no? ¿Perdón? ¿Las qué? Las unidades de la energía libre de Gibbs es joules por mol, ¿cierto? Sí. Entonces ahí hay que considerar de cuántas moles de los materiales activos son. En este caso, como la relación es 1 a 1, hay que tomar el peso molecular del hierro más el peso molecular del óxido de níquel. Y ahí lo convierten.
Eso es lo que les está pidiendo. Sí. ¿Sí? O sea, tienen joule sobre mol. Y lo van a convertir esos moles, lo van a convertir a kilogramos. Primero lo que puedan hacer es pasarlos a gramos por la conversión del peso molecular, dada la reactividad en la relación que se encuentran los materiales activos, y de ahí lo pasan de gramos, lo pasan a kilogramos. Tomen en cuenta que si esto cambia, que si no es una relación 1 a 1, que si es una relación 2 a 1, por ejemplo el del hierro es 2 veces y el del níquel es 1 vez, es 2 veces el peso molecular del hierro más 1 vez el peso molecular del óxido de níquel. ¿Sí? A Yo ver. tengo que el hierro es 1 y el Sí, óxido de níquel es 1. 2. No, el factor el valor geométrico es 1 a 1, ¿no? De hierro con respecto a óxido de níquel Sí. El es primer 1 a óxido de 2. níquel, el níquel 3 más. Del lado de los reactivos, a eso me refiero. Porque son los Ah, sí, materiales activos. 1. Es 1 a 1, ¿no? Entonces es 1 vez el peso molecular más 1 vez el óxido de níquel. 3 más. Y ya de esa manera convierten de joules a mol, convierten de joules a kilogramo. Okay. ¿Sí? Por eso yo les Entonces, comentaba, yo me adelantaba aquí a decirles que, por ejemplo, si el hierro estuviera 2 veces el hierro y 1 vez el óxido de níquel 3 más, entonces ahí es 2 veces el peso molecular del hierro más 1 vez el peso molecular del óxido de níquel 3 más. A eso se refiere. Uy, no creo que sea posible dar de baja alguna materia, ¿eh? Aquí es esperar a las indicaciones pues del director general y cuál es la posición que va a tomar. Y de hecho, eso de dar de baja la materia ya pasó. Recuerden que eso era en un previo inicio, no recuerdo cuánto tiempo les dan, pero eso era antes del primer parcial. Y de incluso creo que les daban 1 o 2 semanas a lo mucho, una vez iniciado el semestre. Entonces, no creo que haya la posibilidad de dar de baja la materia, o alguna materia. Bien, entonces, vamos a ver. Ok, a ver, no tenía planteado esto, pero vamos a hacer el ejercicio 17.8 del Castellan, en la cual nos indica el diagrama de celda, ¿no? Dice, considere la celda platino sólido más hidrógeno, fase gas, una atmósfera, a protones, acuoso, actividad igual a 1, hierro 3 más, acuoso, que pasa hierro 2 más, acuoso, más platino. Dada la reacción de hierro 3 más un electrón que ya queda hierro 2 más, con este potencial de condiciones estándar de reducción, la primera pregunta dice, si el potencial de la celda es 0.712 voltios, ¿cuál es la relación de concentración de hierro 2 más a hierro 3 más? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación de estas concentraciones si el potencial de la celda es 0.830 voltios? Y la última pregunta es calcular la fracción del hierro total presente como hierro 3 más a diferentes potenciales. Eso lo coloca ahí, .65, .7, .75,
.771, .8, .85 y .9 voltios. ¿Sí? Coloque esta fracción en función del potencial. Ok, bueno, el ejercicio primero hay que definir. Se alcanza, no, no tenía tanto problema aquí. No está. Ok, es el 13.8. Bien. Primero hay que colocar la reacción, digamos, hay que identificar las reacciones globales. Es claro que aquí no hay ningún problema. El electrodo que estamos utilizando es el de hidrógeno. Podemos escribir la reacción en el ánodo. Voy a poner con negro. La reacción en el ánodo es... Ok, la reacción en el ánodo es de hidrógeno más 2 electrones que me da 2 protones. Esto es en el ánodo. Y en el cátodo vamos a escribir la reacción de hierro 3 más un electrón que da hierro 2 más. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es homogeneizar con respecto al número de electrones. Yo puedo multiplicar, lo voy a poner con otro color, 2, 2, 2. Ok, la reacción de arriba hay que escribir, está mal. La reacción de arriba es de hidrógeno que se va a 2 protones más 2 electrones. ¿Sí? Entonces,
Como el electrodo de referencia es prácticamente el de hidrógeno y sus actividades es 1 y su fugacidad es 1, la suma total me daría 2 veces hierro 3 más gas hidrógeno, y esto me daría 2 protones más 2 veces hierro 2 más, ¿no? Y la constante de equilibrio sería igual a la actividad del hierro 2 más elevado al cuadrado por la actividad del protón elevado al cuadrado entre la actividad del hierro 3 más, evidentemente elevado al cuadrado, por la actividad del gas. En este caso, esta actividad es una fugacidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, dada esta condición de que el hidrógeno que tenemos tiene una fugacidad de una atmósfera y una actividad de 1, prácticamente estos dos términos son 1. ¿Sí? Entonces la constante de equilibrio sería la actividad del hierro 2 más elevado al cuadrado entre la actividad del hierro 3 más elevado al cuadrado. Pude haber hecho lo mismo, dividir la reacción anódica por un medio y dejar básicamente de la ecuación de la parte del cátodo como estaba desde un inicio: hierro 3 más un electrón de hierro 2 más, lo que indicaría que esto es equivalente a decir la actividad de hierro 2 más sobre la actividad del hierro 3 más, ¿sí? Ahí no se alcanza a apreciar, ¿sí? Listo. Ok, entonces ahí ya definí la constante de equilibrio dadas las condiciones a las cuales estamos nosotros reportando en el ejercicio. Podemos calcular el potencial estándar. El potencial estándar de la reacción será igual a ¿qué? A potencial estándar del cátodo. En este caso el del cátodo es 0.771 menos la del ánodo, que es 0. ¿eh? Entonces esto es 0.771 voltios. Entonces ahora sí podemos definir la expresión de la ecuación de Nernst menos RT entre cuántos electrones se transfiere, dependiendo de cuál es la nomenclatura, más bien cuál es el número de electrones que estoy utilizando. Si voy a utilizar esta, donde coloqué multiplicado por 2, o voy a utilizar esta. Si utilizo esta, que es la que estoy aquí considerando, solamente es un electrón el que se transfiere. Esto quiere decir que debí de haber multiplicado por un medio esta reacción, ¿no? Es lo que quiere decir. Si yo considero los dos electrones, pues será la reacción que coloqué el número de electrones que coloqué en rojo. Multipliqué por 2, lo voy a poner en rojo, multipliqué por 2 a la reacción de abajo, ¿no? Entonces yo puedo definir cuál de las dos quiero utilizar en este sentido. ¿Por qué? Porque el electrodo de referencia, pues es el electrodo de referencia, el estándar de hidrógeno. Entonces, como el estándar de hidrógeno, su normalidad y su fugacidad es 1, puedo utilizar la expresión en donde estoy considerando solamente un electrón. O sea, el haber multiplicado por un medio a la reacción que ocurre en el ánodo. Entonces, esto es logaritmo natural de la constante de equilibrio, ¿verdad? De igual manera, si ustedes se dan cuenta, voy a colocarlo con rojo. Si yo hubiera puesto aquí el 2, el que voy a colocar con rojo, estos dos que están aquí van a estar elevados al cuadrado. Entonces la constante de equilibrio estaría elevada al cuadrado.
esta constante de equilibrio estaría elevado al cuadrado, de tal manera que por propiedades del logaritmo bajo el 2 y me volverá a quedar de la misma expresión, ¿sí? Entonces la expresión que voy a utilizar es la que está marcada en color negro, en donde el potencial es exactamente igual al el potencial de la celda es igual al potencial estándar de celda menos RT entre F, no el que está marcado en color rojo, por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Entonces, puedo dejar la expresión, ¿sí? Para que se vea. Ahora sí, potencial de celda es igual al potencial estándar de celda menos RT entre F por el logaritmo natural de la actividad de ¿quién? Del hierro 2 más entre la actividad del hierro 3 más. ¿Ok? En este camino, lo que podemos observar es que este valor del potencial estándar, el valor de potencial estándar será 0.771 menos RT entre F por el logaritmo natural de la actividad del hierro 2 más entre la actividad del hierro 3 más. Hasta ahí considero que esto es la forma en cómo definimos la ecuación de Nernst para esta reacción, ¿sí? Entonces la primera pregunta nos dice que si el potencial de la celda es 0.712, ¿cuál es la relación de concentraciones de hierro 2 más a hierro 3 más? Recuerden que la actividad pues está en función del coeficiente de actividad e incluso de la concentración de las especies. Entonces yo pudiera dejar esto en términos de actividad porque al final de cuentas es unidades de concentración. Bien, entonces en ese sentido lo que puedo hacer es sustituir el potencial de celda igual a 0.712 y ahora determinar la relación de hierro 2 más a hierro 3 más, ¿no? De esta ecuación. Entonces, sustituyan 0.712 en la ecuación de Nernst en la ecuación 1 y determinen la relación de hierro 2 más a hierro 3 más. ¿Cuánto sería ese valor? Ok, de acuerdo a esto, 0.712 en el potencial de celda va a ser igual a la relación de hierro 2 más a hierro 3 más de 9.9544, ¿es correcto? ¿Todos les da igual? Y aquí resolvemos el inciso A. Aquí consideren, por ejemplo, que si nos dijeran cuáles son las especies activas, pues de acuerdo a nuestra reacción, pues tenemos que el hierro 2 más, el hierro 3 más y
es este y el hidrógeno, ¿no? El ejercicio 5, para determinar la constante hay dos caminos. Les dije que el delta G es igual a menos ZF por el potencial de la celda y delta G a condiciones estándar es menos ZF por el potencial de la celda a condiciones estándar. Y de aquí definen cuál es la relación entre la constante de equilibrio con respecto a la delta G. Y esto viene de Arrhenius. O sea, esta expresión sí es equivalente, pero siempre y cuando hay que ponerle los otros parámetros que están involucrados para hacer una igualdad. Tal vez aquí no hay que poner que esto es una equivalencia, sino más bien que hay una relación. Lo relacionan con la constante de equilibrio. Bueno, puedo quitar ya el ejercicio, ¿no? Para que no se vea tan borroso. Ok, ¿qué dice el inciso B? Esto ya lo puedo borrar. Ok, hasta aquí quedó el inciso A. Ya está. Ahora vamos con el inciso B. El inciso B no es distinto. Ahora considera otro potencial, ¿no? A ver. El inciso B dice cuál sería la relación si el potencial ahora es 0.83. Bueno, ahora el potencial de celda es igual a 0.83 voltios. Igual van a determinar la relación de hierro 2 más a hierro 3 más. Este sería el inciso B.
Ok, ya alguien ya lo calculó. La relación sería 0.1, ¿no? Perdón, no es voltios. O 0.1, 0.11, 0.101, ¿no? Muy bien. Esto ya está más fácil, ¿no? Ya lo captaron, ¿no? La pregunta es, en el tercero, ¿no? En el inciso C, calcule la fracción de hierro total presente como hierro 3 más, ¿cierto? Bueno, no es que sea complicado, sino más bien que habíamos dicho que las relaciones de actividades, cuando es muy pequeña, puede ser igualada a una concentración. Entonces podemos hacer esa aproximación y decir, bueno, ¿qué pasa si yo solamente tengo hierro 2 más y hierro 3 más en la solución? ¿Cuál sería la fracción de hierro 3 más en esa solución? Pues entonces yo podría definir la relación, lo voy a poner en otro color, en negro mejor. La relación o la fracción de hierro 3 más en masa va a ser igual a ¿qué? A la actividad del hierro 3 más dividido entre la actividad del hierro 2 más la actividad del hierro 3 más. Ya estamos tomando en cuenta que esas son las soluciones, perdón, esas son las especies que están en solución. Y si yo quisiera considerar la relación masa como hierro 3 más, ¿sí? Esa sería la contribución en fracción peso. Entonces yo puedo hacer el inverso de esto y me va a quedar 1 entre el inverso de la relación de hierro 3 más, y esto va a ser igual a la relación de hierro 2 más la actividad del hierro 3 más dividido entre la actividad del hierro 3 más. ¿Esto por qué lo hago? Una simple y sencilla razón. Esto ya lo puedo yo de considerar partir, y entonces tendré la actividad del hierro 2 más entre la actividad del hierro 3 más 1, ¿cierto? Entonces ahora esto de aquí que tengo del lado derecho, de mi parte derecha, la relación de hierro 2 más a hierro 3 más, pues no es más que la constante de equilibrio, ¿no? Si regresamos a la constante de equilibrio que dedujimos en el inciso anterior, aquí está, ¿cierto? Aquí está, ¿sí? Entonces esto es igual a la constante de equilibrio más 1. 1 entre la fracción de hierro 3 más. Entonces la constante de equilibrio va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre la fracción de hierro 3 más menos 1. Y entonces ahora sí tengo a qué equivale todo esto considerando la constante de equilibrio. O sea, yo voy a tener una serie de valores como lo han venido ustedes haciendo. Van a calcular los valores que están en color rojo a los diferentes potenciales. Este ya lo hicieron para punto 83. Este ya lo hicieron para punto 712. Y a ese le van a restar menos 1. Perdón, no es menos 1. Este es este valor de aquí, la constante de equilibrio. Para yo determinar la concentración de hierro 3 más, de aquí puedo despejar la relación ya dada esta expresión, la 1, ¿sí? Puedo calcular de aquí o despejar de aquí la fracción.
¿Qué quiere decir? Entonces que la fracción de hierro 3 más, aquí va a ser igual. Regreso como estaba en un principio, constante de equilibrio más 1. Sí, esto es 1 sobre esto. ¿Sí? Y después, o por lo tanto, la fracción de hierro 3 más va a ser igual a 1 sobre la constante de equilibrio más 1. ¿Sí? Esa es la expresión que nosotros vamos a utilizar. Entonces ahora sí, dada los valores que ya previamente calcularon, que son estos, lo vuelvo a remarcar, el ejercicio nos da otros valores, ahorita los coloco, pero de aquí ya podemos derivar cuál será la fracción como hierro 3 más si cambian los valores de potencial. En este caso los valores de potenciales son .65, .7, .75, .771, .8, .85 y .9. No los voy a colocar del otro lado, no me va a dar oportunidad. Pero a esos valores calculen la constante de equilibrio y ahora a ese le suman más 1 y hacen el inverso, ¿no? Y entonces ahora sí van a tener una tabla con los siguientes valores. Van a tener potencial de celda y van a tener fracción peso del hierro 3 más. Entonces, esto es... Ok. Entonces, ya los primeros valores habían calculado ustedes que sería el de 0.83. ¿Sí? Y el de 0.712. ¿Sí? A ese valor de la relación de 0.95 le suman 1 me va a dar 10. El inverso de eso es 0.1, ¿no? 9.9544 más 1 de 10. Y ahora hay que calcular el inverso de eso. El primer valor sería 0.091. El siguiente valor que calcularon, 0.712, sería 0.101 más 1 y el inverso. Y ese valor sería 0.908. ¿Ok? Hay que hacer lo mismo exactamente con los anteriores. Valores que les había dicho, 0.6, 0.7, los que está colocado en el ejercicio, ¿no? Y de esa manera van construyendo el gráfico. El gráfico sería... fracción de hierro 3 más en función del potencial de celda. ¿No? No me acuerdo cuál es la expresión que debe dar. No me acuerdo si tiene que ir... Si tiene que dar... algo así. O si tiene que dar... algo así. No recuerdo bien. Creo que es el otro, porque .83 es .091 y .712 es .9.
Entonces es probable que la relación sea algo así. ¿Dudas? Esto no está tan difícil, ¿o sí? Ahora, si nosotros quisiéramos ser un poco más estrictos con esta expresión, con la ecuación de Nernst, yo puedo escribir la ecuación de Nernst de una forma más estricta, que el potencial de celda sea igual a ¿qué pasó? Ingrid. Ok. Bien, yo puedo colocar la expresión de la ecuación de Nernst de la siguiente forma. O sea, yo puedo decir el potencial estándar de la celda menos RT entre F por el logaritmo natural de la actividad del hierro 2 más con respecto a la actividad del hierro 3 más. Esa es la expresión a la cual nosotros llegamos en un inicio. Sin embargo, si quiero ser un poco más estricto, ¿sí? Si yo quisiera ser un poco más estricto, voy a borrar la parte de arriba. Voy a poner en rojo. Voy a marcar como 1. ¿Sí? Si yo me quiero ver más estricto, puedo derivar o puedo dejar la expresión de la ecuación de Nernst de la siguiente manera. El potencial de celda será igual a el potencial de celda estándar menos RT entre F por el logaritmo natural. Y aquí divido la actividad del hierro. La actividad del hierro 2 más será coeficiente de actividad del hierro 2 más por la concentración del hierro 2 más dividida entre el coeficiente de actividad del hierro 3 más por la concentración del hierro 3 más. ¿Sí? Eso es lo que estaría en un principio derivando más bien sustituyendo la expresión de la actividad. Ahora, por propiedades de logaritmo, yo puedo decir que estos dos logaritmos que tengo acá, más bien esta expresión de logaritmo, la puedo yo separar, ¿sí? Puedo separar lo que voy a colocar en rojo, ¿sí? De lo otro. Entonces, lo que está en rojo puede ser una expresión solamente, y voy a dejar que esto se multiplique
por el logaritmo natural del coeficiente de actividad del 2 más entre el coeficiente de actividad del 3 más. Y todo esto más, voy a poner abajo, logaritmo natural de la concentración del hierro 2 más entre la concentración del hierro 3 más. ¿Sí? Esa es la expresión a la cual yo llegaría. Y de ahí podría yo decir que, dada esta expresión, dada esta expresión, yo puedo decir que el potencial de celda va a ser igual al potencial estándar de celda menos RT entre F, que multiplica al logaritmo natural de ¿quién? De los coeficientes, ¿no? De actividad, o la relación de coeficiente de actividad, y a esto todavía menos RT entre F por el logaritmo natural de la concentración del hierro 2 más entre la concentración del hierro 3 más. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, en algunos casos yo no puedo definir el coeficiente de actividad, que es esta parte de aquí, ¿sí? Y lo puedo dejar expresado como un potencial formal. O sea, potencial de celdas y potencial estándar formal. Por eso tiene de como tilde menos RT entre F por el logaritmo natural de la concentración del hierro 2 más entre la concentración del hierro 3 más. Este potencial formal, a condiciones estándar, va a ser igual a ¿quién? Al potencial estándar de celda menos RT entre F por el logaritmo de los coeficientes de actividad. ¿Sí? En algunos casos, estos valores para algunas reacciones están tabulados. Y es más fácil manipularlos de esa manera. ¿Ok? Esto en dado caso, si a ustedes les llegaran a pedir de la expresión del potencial formal. Este es. ¿Sí? Y esa expresión quedaría sustituida aquí. Bueno, eso no es más que un juego matemático en donde podríamos nosotros dejar el potencial de celda expresada únicamente en función de las concentraciones del hierro 2 más y las concentraciones del hierro 3 más. Es claro que tendríamos que tener el valor de potencial formal para poder nosotros hacer el cálculo como lo hemos venido haciendo para los anteriores valores, ¿no? Dada la expresión que tenemos aquí, que es un poco más compleja, nosotros podemos hacer una aproximación de que la actividad es igual a la concentración y que los coeficientes de actividades los podríamos tomar unitarios, ¿no? Para que de la expresión del potencial formal podamos nosotros eliminar lo que sería de la relación de coeficientes de actividad en su expresión logarítmica, ¿no? O sea, esta parte. Sin embargo, si nos llegasen a pedir de estos valores expresados únicamente con respecto a la concentración, que dejemos expresada la ecuación y deduzcamos cuál sería el potencial formal, su definición, lo podemos hacer de esta manera. ¿Ok? Aquí creo que no hay ningún problema. Es simplemente jugar con la ecuación de Nernst. ¿Dudas? ¿Dudas?
¿Dudas? ¿Va creciendo? ¿Tienes más llegado a la misma conclusión? Punto 700. Ok, bueno, no hay problema. Si va en ese sentido, yo les dije, no me acuerdo exactamente cómo va el valor. Punto 712, punto 83, 0, 0.101 más 1, el inverso es punto 9. En punto 83 es punto 9, pero en punto 712 9.9544, 9.9544 más 1, y eso el inverso me da punto 0.91. Por eso les decía yo que a lo mejor iba decreyendo, iba en disminuyendo el valor, pero si a ustedes les está dando en el otro sentido, habría que hacer bien el gráfico, ¿no? Yo nada más con 2 puntos estoy deduciendo cuál sería la tendencia. Punto 8 y punto 72. Veamos. En punto 65, ¿cuánto les da? En punto 65, ¿cuánto les da el valor de la 11.37? En el primer valor, punto 65 les da 11.37. Así es, profesor. Mire, si quieren, le muestro el gráfico. A ver, comparte tu pantalla donde está tu gráfico. Ah, punto 65 es punto 008. Mire, checa. Aquí está punto 65. Ajá, El valor de la constante y el valor de la fracción. ok. Entonces sí va aumentando, está bien. En punto 83 debe de punto 9, ¿verdad? A ver, Punto 80 ajá. de 0.046 y punto 900. 6 uy, aquí quedó muy pequeño. Potencial de celda cuando les da de punto 9, 6.53. Ese le sumas más 1 y le sacas el inverso, ¿no? Ah, ok. Sí. Entonces coloca Y el... sí, va creciendo. Punto 8.
Sí, la gráfica va de punto creciendo. 65 a punto... Ok. Ok. Sí, aquí en punto 7. En punto 7 les da punto 05. Ok, a todos les da exactamente el mismo comportamiento. En punto 9, sí, en punto 9 da punto 99, sí está bien. Es la fracción peso del hierro 3 más. O sea, sí va Sí, creciendo la curva, no hay ningún problema. perfecto. Muy bien. Bueno, ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? En el ejercicio 6. En el ejercicio 6, ¿de dónde? Pero ¿de dónde? O sea, a ver, Gabriela, ¿de dónde? ¿De dónde? De la tarea 1. ¿Cuál es el problema en ese? ¿Cuál es la duda? Calcula el voltaje de cada una de las siguientes reacciones. Tienen que utilizar la ecuación de Nernst, pero evidentemente ahí lo tienen ustedes todo definido. El hierro es un sólido, el bromuro de hierro es en estado iónico, les da una concentración. Bromuro de sodio igual, el bromo es un líquido, un bromo molecular. ¿Cómo que te salen que el hierro y el bromo se oxidan? Sí, profe, la celda ahí nos dice que el hierro pasa a hierro +2 Se oxida, ¿no? y se oxida del lado del ánodo, y en el cátodo igual sale oxidado de Es un error del -1 a libro. 0. Es un error del libro, chicos. Ahí, la expresión me está diciendo que el hierro sí efectivamente se oxida del lado izquierdo, está bien colocado, pero del otro es pasar de bromo 2 más a bromo negativo, ¿no? Pero entonces no sería bromuro de sodio, ¿sí? Pero el bromuro de sodio, ¿cómo se disocia? En sodio y bromo. Ah, ahí está, ¿no? Bromo negativo, ¿no? Ajá. Entonces es de bromo molecular a bromo negativo, se está reduciendo. Les digo, yo copié completamente como estaba el ejercicio del libro. Ahorita no les puedo compartir porque no me acuerdo qué libro lo saqué, pero eh, la forma en cómo lo estamos escribiendo es que sí el hierro se oxida, pero entonces del lado del bromo se está reduciendo. Nada más hay que justificar por qué colocaron en ese sentido las reacciones.
O sea, no es que estén los dos equivocados. Ustedes tienen que también aplicar un criterio para definir si efectivamente, si el hierro se está oxidando de hierro 2 más, digo, de hierro cero a hierro 2 más, es lógico que vaya yo a decir que el bromo gaseoso se está reduciendo a bromo iónico. Solo tienen que justificarlo. Sí, o sea, acuérdense que el lado izquierdo es el ánodo y el lado derecho es el cátodo. Eso también nos pasó con el diagrama de la reacción de la batería de plomo, ¿se acuerdan? Y les dije, sí, aquí hay efectivamente un error, pero nuestro sentido común, o más bien el análisis de las reacciones, me está diciendo que del lado del izquierdo sí está colocado de manera adecuada y el del lado derecho está invertido. Entonces ajustamos y damos por qué consideramos eso. O sea, no pueden los dos lados estarse oxidando. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues ustedes pueden de elucidar. Considero que con base a mis reacciones, el sentido puede ser este, ¿no? El hierro se oxida mientras que el bromo molecular se reduce. Eso es lo que yo les digo, traten de razonarlo un poco, ¿sí? Ok, entonces ese es el bromo. ¿Sí? La reducción va del bromo molecular a bromo iónico, con un potencial estándar, si no estoy mal, de 1.0. 1.0874. Sí, es justamente eso. Entonces ahí no hay ningún problema. Ustedes están detectando que el hierro sí se está oxidando. Pasa de hierro cero a hierro 2 más. ¿Sí? Ujú. Y la concentración ahí hay que tener cuidado, ¿eh? Si me están dando que la concentración es 0.01 molar de todo el compuesto, hay que considerar la disociación y cuál es la relación en la cual se encuentran. Aquí no hay tanto problema porque en la primera disociación voy a tomar en cuenta solamente la concentración del hierro y en la consideración del bromo, como hay un puente salino, ¿cierto? Solamente este proviene del bromuro de sodio y aquí la concentración es 1:1. Por ahí me encontré un error en el ejercicio 5. Ese sí fue error mío. El ejercicio 5 de la tarea 1, donde se calcula la constante de equilibrio de condiciones de las siguientes reacciones. En el inciso E, en la última parte, lo voy a compartir. Sí, a ver si puedo escribir sobre este. Si no lo abro desde acá. No.
A ver, lo voy a abrir desde acá. Desde... Box. Documentos. Aquí. Ok, este es 2 y este es 3. Eso sí está en este libro. Está en este libro, en el ejercicio. No, está. Ok, el inciso E es, como les indiqué, es este complejo. 3 menos, no 2 menos. Ok. Hagan esa corrección. Ok. En el ejercicio está como... Sí. En el ejercicio está como... El inciso está como plata más el ion tiosulfato, que da plata. El ion tiosulfato 2 menos y abajo 3 como subíndice. No, es 3 menos y subíndice 2. O sea, hay que buscar las semirreacciones de tal manera que esa suma de esas semirreacciones me dé las reacciones globales que están colocando ahí. Si no lo encuentran, me dicen. Les comparto del libro de dónde viene esa serie electromotriz. Algunos a lo mejor van a tener problemas. ¿Dudas? En el inciso 6, inciso C. Sí, claro. Es en el mismo sentido, ¿no? Hay un puente salino ahí. O sea, va de mercurio a cloruro de mercurio. Esa es una reacción de
de un electrodo de referencia. Espero que ya hayan buscado las tareas anteriores. El ejercicio 2 de esa tarea. Y la reacción va de, de, de cloro de cloro gaseoso a cloro negativo. Ay, Gabriela, se ve que no has hecho el número 2, el ejercicio 2 de esa misma tarea. Y entonces, ¿por qué no me dices dónde está el valor? ¿Cuál es el valor del electrodo de Calomel? En la página 384 del bar del Castellan está el electrodo de Calomel. Electrodo de Calomel, ¿sí? La expresión es esta reacción y esta reacción está definida en la serie electromotriz. Aquí está el potencial estándar. Luego, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ah, qué dice uno y qué dice el otro? En la serie electromotriz, ¿qué dice uno y qué dice el otro? ¿Qué dice? Uno no tiene cloruro de potasio saturado, ¿no? Exactamente. Uno es para un potencial, perdón, uno es para cuando utilizas una solución saturada de cloruro de potasio. En este caso te están dando el ejercicio, te está diciendo que es 0.06 molar. Entonces, ¿cuál vas a utilizar? De esos dos que están ahí, ¿cuál vas a utilizar? Si te están diciendo cuál es la concentración del cloruro de potasio. Ah, ok. Exactamente. Ok, muy bien. ¿Quién más? Bueno, ¿qué otro error encontré? Déjenme ver, creo que nada más era ese. Del ejercicio 5, ¿ok? Ah,
Bueno, nada más les voy a aclarar para aquellos que no sé si ya llegaron hasta el ejercicio número 8. En el ejercicio 8 eh, hay una tabla, en la tabla 1, en donde me indica el litio positivo y entre paréntesis el OH. Los valores de la tabla me están diciendo delta H de formación a condiciones estándar y delta S de formación a condiciones estándar. Entonces, lo que está entre paréntesis es para el OH y el que está fuera del paréntesis es para el litio positivo, ¿sí? Con una carga 1 más. De igual manera, en la delta S de formación a condiciones estándar, el que está fuera del paréntesis es para el litio y el que está dentro del paréntesis es para el OH. ¿Ok? Es solamente esa aclaración. Bien, ¿dudas, chicos? ¿Dudas, chicos? Que se estuvo comunicando conmigo por correo. ¿Ya aclaró su duda? Alguien por ahí se estuvo comunicando también aparte de... Ok. Sí, voy a lograrlo subir porque como empecé a grabar antes, se escucha el audio previo al inicio de clases y he estado tratando de editar ese video para que nada más empiece el video justamente cuando empezamos la clase. Ok. Entonces voy a tratar de subir o al menos ponerlo en la nube para que ustedes lo descarguen y puedan verlo. Donaldo, ¿cuál era el tema? Recuérdame, porque sí me llegaron. Sí, electrodepósitos, sí, no hay ningún problema. Electrodepósitos era, ¿no? Ok.
Bueno, les indico cuáles eran los, los temas. Por ahí también de corrosión, ya habían dicho que iban a elegir corrosión. También habían dicho que iban a elegir electrocoagulación. ¿Sí? Otro había escogido electroobtención de sosa cloro. Ah, también ya me habían dicho electrodiálisis. Electrodepósitos, no hay ningún problema. De hecho, les respondí. Y sosa cloro, ¿no? Electrocoagulación, corrosión, diálisis. Esos son los temas hasta ahorita. No sé quiénes más falten de. El capítulo del Castellan. Sí, sí voy a tratar de subirlo. El capítulo del Castellan es ahí mismo donde están ustedes resolviendo los ejercicios. Es en la página. Ya les digo qué página. Página 385. Lean el apartado 17.12, es un pequeño paso, un pequeño párrafo nada más. De ahí calculan, incluso tienen unos ejemplos. Está muy clara esa parte, ¿ok? 17, espérame, 300 o no. 385, el apartado del 17.2 del Castellan. Eso es, de la ecuación de Nernst, es tomar en cuenta que el potencial de celda fuera de las condiciones estándar es cero porque ha alcanzado el equilibrio del sistema, es lo que quiere decir. Por eso es que hace una igualdad con la ecuación con la delta G a condiciones estándar. Y dado que el potencial de celda fuera de las condiciones del equilibrio, fuera de las condiciones estándar es cero, llega a la definición que el potencial en la delta G es el potencial de celda es cero y eso es igual al potencial estándar de la celda menos RT entre ZF por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Pero recuerden que la delta G también es igual a menos NF por el potencial estándar. Entonces, como la delta G viene definida por la relación química que delta G a condiciones estándar es igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio, que eso les dije, viene de la ecuación de Arrhenius. De ahí definen la constante de equilibrio en términos de delta G. Ahí hacen una deducción, entonces está de más que yo les diga, ¿no? Nada más lean esa parte, si tienen, yo creo que no hay dudas, quiero pensar que no hay dudas, porque ahí está muy bien deducido, ¿no? Es la ecuación 17.5 de la página 385. Pero chicos, les recomiendo, por favor, traten de razonarlo, traten de entender por qué llegan a esa ecuación, cómo llegan a esa ecuación.
porque más adelante, si ustedes solamente se vuelven muy mecánicos y solamente están dependiendo de fórmulas, nunca van a razonar de dónde sale el resultado. Entonces traten de razonarlo, no se memoricen las ecuaciones, por favor. Razonen por qué llegan a esa ecuación. Es más fácil, incluso una vez razonado la ecuación, pueden hacerle modificaciones dadas las condiciones que tengan ustedes en el problema, ¿sí? No intenten, por favor, utilizar fórmulas. Ya nosotros no somos ingenieros industriales, somos ingenieros químicos. No estamos nada más con la ergonomía de un sistema, estamos tratando de entender de dónde nacen las ecuaciones y cómo aplicamos esas ecuaciones. Expórtenlo, todo esto que les digo, expórtenlo a otras materias. No traten de utilizar la ecuación como tal. Entiendan por qué sale la ecuación. Una vez entendido por qué sale la ecuación, ahora sí, ya pueden ustedes hacer deducciones y entender cómo modificar esa ecuación para algún ejercicio en particular. Pero mi recomendación es no usen fórmulas por usarlas. Razónenla. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Por eso les pasé los libros. No es que yo no quiera darles clases, sino más bien acá entendemos el razonamiento. Si hay algo que no queda claro, pueden ir al libro. Si aún así después de leer el libro, oiga, profesor, no le entendí porque pues en el libro dice esto y no entiendo cómo acoplarlo al ejercicio. Ah, bueno, eso sí ya es de motivo de discutir y de dar un ejemplo de cómo razonarlo. Pero mi recomendación es no apliquen fórmulas, razónenlo. Todavía que les doy los libros y ustedes dijeran, bueno, pues nada más me da los libros y no nos explica, ah, bueno, entonces ahí sí, profesor, explíquenos, pero les explico, les doy los libros para que ustedes puedan con la explicación y con el libro puedan ustedes sacar más información. No se queden con lo único que yo les doy, también ustedes pueden investigar. Y más ahora que estamos con esta problemática, pues tienen más tiempo para leer un poco más. ¿Sí? Entonces, todos los ejercicios que les pasé, al menos del Castellan, con que lean ese capítulo del Castellan, van a poderlos resolver. Ahí, así que no hay ningún problema. Tal vez el Castellan sí utiliza de algunas otras unidades o capítulos del libro, del mismo Castellan, pero no va más allá. Un capítulo anterior o dos anteriores está lo de actividad, que es exactamente lo que yo les di cuando teníamos actividades iónicas medias o coeficientes de actividades iónicos medios. Hacen la deducción, que son dos o un capítulo anterior, no recuerdo bien ahorita, pero también está en el libro, ¿sí? Bueno, dudas. Yo creo que ya van a poder resolver todos los ejercicios, ¿no? ¿Sí? Sin problemas, ¿verdad? Los demás, sin problemas. Ok, sin problemas, ¿verdad? Bueno. Muy bien, entonces, si no hay dudas, bueno, nos vemos el lunes. Ya empezaríamos con el tercer parcial. Vamos a avanzar lo más que podamos con la parte de las clases en línea, ¿no?
Les digo, el examen no lo voy a hacer. De los 31 alumnos que tengo, solamente están conectados ahorita 24. El máximo ha sido 25. Y además hay que esperar a que nos digan las autoridades cuándo regresamos. Y bueno, ahí va a estar sujeto también a cómo vamos a terminar el semestre y evaluar el semestre. El comunicado fue, no sé sus demás profesores que les han dicho de la carrera, pero dentro al menos de la materia o de la academia de procesos, en la cual está la academia de electroquímica, se nos indicó que no debíamos de aplicar exámenes. Ese fue hasta ahorita el comunicado. No aplicar exámenes porque no vamos a garantizar que todos los alumnos puedan tener acceso a internet y que además de tener acceso a internet pues puedan resolver el ejercicio o aplicar el examen en línea, ¿no? Entonces por eso yo en un momento les comenté que no íbamos a aplicar exámenes, vamos a avanzar con los ejercicios, con la parte de que sí puedo proyectar y que sí podemos garantizar al menos los que se conectan de que la información les llegó. Los demás compañeros pues traten de pasarles la información, traten de decirles qué es lo que hicimos y ya estaremos sujetos a lo que nos digan las autoridades y cuando regresemos pues también nos van a decir si vamos a evaluar el segundo parcial o vamos a evaluar en esos meses que nos quedan. Si regresamos efectivamente en mayo, ¿no? Que dijeron que hasta finales de abril, el 30 de abril ya lo había comunicado la SEP, que se extendía la contingencia. Pero habría que también considerar si después del 30 de abril ya todas las actividades van a regresar a la normalidad. O sea, que las escuelas todas ya a partir del 1 de mayo estaríamos regresando a nuestras actividades normales o va a ser en una forma pausada y poco a poco esas actividades, ¿no? Quiénes van a regresar primero, cuando ya empezaríamos con las clases normales. Eso hay que estar atentos, ¿eh? Por favor, traten de también mantenerse informados, vean la página del Poli cuando den los comunicados, vean las noticias, porque eso nos va a decir cuándo, en principio, dadas los comunicados del sector salud, cuándo estaríamos regresando a clases. O en dado caso, si el caso es muy extremo, si se tenga que repetir del semestre, ¿no? Que eso sería ya un caso extremo. No lo sé, no sé si esto sea posibilidad, no lo sé ahorita, no les puedo decir, pero al menos sí hay que estar al pendiente de los comunicados, ¿no? ¿Para qué? Pues para cuando tengamos la siguiente sesión ya podríamos dar estos detalles, algún otro alumno que haya escuchado o que haya sido informado, que incluso se me haya pasado a mí, puede comentar, ¿sí? O escribirlo aquí en el chat para que podamos nosotros retroalimentarnos en cuanto a los comunicados oficiales, ¿eh? Oficiales, acuérdense, oficiales. Nada de comunicados por pasillo, ¿ok? Bien, entonces chicos, pues si no hay ningún problema, empezamos el tercer parcial el lunes. De igual manera, el lunes era el examen, teníamos programado el examen del segundo parcial, ¿cierto? Bueno, vamos a aprovechar para poder encaminarnos un poco más y abarcar más temas, lo que nos costaría un poquito más en la forma cotidiana, dado que el semestre pues es muy corto para abarcar mucha información del tercer parcial. Igual podría yo ampliar un poquito la información del tercer parcial y abarcar más temas, ¿no? En ese sentido, para que puedan ustedes llevarse más información por la parte del tercer parcial. Normalmente el tercer parcial está muy corto, no nos queda mucho tiempo, no hacemos muchos ejercicios también por lo mismo, pero sí dada esta situación, pues sí podríamos avanzar un poquito más en ese aspecto de los ejercicios. Miren, el tercer parcial no es más que la comprensión del primero y el segundo parcial. Por ahí a lo mejor voy a definir algunas cosas en cuanto a el potencial total del sistema, pero teniendo conocimientos y habiendo entendido el primero y el segundo, no hay ningún problema en el tercer parcial. La parte de corrosión no es más que ahora darle
prioridad a la parte de la oxidación en lugar de la parte de la reducción. Vamos a analizar la ecuación de Bottle-Volmer ahora en el sentido de la oxidación en lugar del sentido de la reducción, ¿sí? Así como la dedujimos es en el sentido de la reducción, pero ahora la vamos a utilizar en el sentido de la oxidación. O sea, en lugar de considerar alfa para el sentido de la reducción, vamos a tomar en cuenta que alfa va a estar en el sentido de la oxidación. O sea que si es mayor de 0.5 el valor de alfa y estoy tomando en cuenta la oxidación, quiere decir que la reducción tiene un peso o un coeficiente de transferencia de carga mucho menor. Por lo tanto, el impacto en el proceso faradaico es dado a o es debido a la corrosión. ¿Ok? Es simplemente ahora tratar de cambiar todo lo que hemos venido haciendo en el sentido de la reducción, en la ecuación de Bottle-Volmer. Ahora lo vamos a hacer en el sentido o desde el punto de vista de la oxidación. Y ahí vamos allá a empezar a analizar los diagramas de Evans, que es lo que yo les había dicho en un principio cuando les expliqué la ecuación de Tafel y los diagramas de Tafel. Ahora, ese diagrama lo vamos a conocer como diagrama de Evans y donde vamos a poder colocar dos semireacciones, ¿ok? Pero eso sí, ya es en el sentido de la oxidación y es la aplicación que se le da a los diagramas de Evans en la oxidación o en la corrosión. Ahora, la densidad de corriente que nosotros habíamos dicho o habíamos definido como densidad de corriente de intercambio, pues no es más que la densidad de corriente de corrosión, ¿ok? O sea, varios aspectos van a cambiar en ese sentido, pero hay que definirlo ahora que estamos estudiando la oxidación, ¿sí? Entonces, si no hay ningún problema, si no hay ninguna duda, si no hay ningún comentario, pues entonces nos vemos el lunes, ¿ok? Pues tienen sábado y domingo. O sea, yo no, yo como en un momento les comenté, ustedes pueden entregar la tarea el lunes y si se atrasan, pues va a depender mucho ya de ustedes cuando la entregan, pero si no se puede hacer que me lo vayan a entregar hasta el siguiente semestre, ¿verdad? No, o sea, tienen que entregarlo de 1 o 2 días más allá de la fecha de entrega, esto que está cerca. El chico que se le olvidó subirlo y que estaba considerando que podía demostrar que lo había escaneado, bueno, pues entonces eso va a estar sujeto a que sí lo demuestre, ¿no? Pero por mí no hay ningún problema si lo entregan 1 o 2 días después, siempre y cuando lo suban. Pero no tiene caso que yo mueva la fecha de la tarea en el Google Classroom. De todas maneras lo pueden subir, ¿no? Ok. Bueno. Muy bien, chicos. Entonces, pues nos vemos el lunes. Cuídense mucho. No salgan. Si salen, pues tomen sus precauciones. Y pues, quédense en casa. ¿Ok? Hasta el lunes, chicos. Igualmente, chicos, cuídense. ¿Vale? Hasta el lunes. Chao. Vale.